Hola, bienvenidos a un capítulo más de estas narraciones de terror. Espero que les gusten. Suscríbanse y bueno, comenzamos. Corría el año 1920 cuando vivía en un pueblo alejado de la ciudad, trabajando en el campo y disfrutando de una vida feliz con mi esposa y mis 3 hijos. Cada cierto tiempo, iba a visitar a mis padres y mis 4 hermanos. Cuando era niño, me encantaba estar con uno de mis hermanos mayores, Juan. Siempre me cuidaba y defendía, y por las noches, se quedaba a mi lado hasta que me dormía, ya que le tenía miedo a la oscuridad. Con el tiempo, Juan y yo nos fuimos distanciando, pero él siempre se ponía muy feliz cuando lo visitaba. Me contaba sobre su vida y yo le relataba cómo iba con mi familia. Un día, recibí la triste noticia de que Juan había fallecido. Lo encontramos muerto en su cuarto. Lo velamos y enterramos, y yo estaba muy triste. Un día, empecé a sentir un dolor entre el cuello y la espalda que no cesaba, y los doctores no encontraban nada en las radiografías. El dolor se hizo tan intenso que apenas podía levantarme. Decidí ir a visitar a mis padres, ya que presentía que si no iba, no los volvería a ver. Al llegar, me encontré con una tía que era conocida por su trabajo con la brujería. Ella me dijo que llevaba a mi hermano Juan en el cuello. Explicó que, a veces, cuando un ser querido muere, puede aferrarse a quien más quiso. Mi tía hizo un ritual para ayudar a Juan a descansar y liberarme del dolor. Esa noche dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente, me sentí mucho mejor y pude retomar mi vida normal. Mi tía había hecho un gran favor al liberarme del sufrimiento, y desde entonces, mi vida volvió a la normalidad. Historia 2. Sombras del asilo. En el año 1985, mi familia y yo nos mudamos a una casa en las afueras de la ciudad, cerca de un viejo asilo que había cerrado sus puertas hacía más de 2 décadas. La casa, aunque espaciosa y con un encanto rústico, parecía tener un aire de melancolía que no conseguíamos explicar. Al principio, pensamos que era solo nuestra imaginación, pero pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. La primera noche que pasamos en la casa, el viento soplaba con una fuerza inusual, como si quisiera contar secretos antiguos. En el silencio de la noche, escuchamos susurros que parecían provenir del viejo asilo. No le dimos mucha importancia, pensando que era el sonido del viento o quizás algún animal nocturno. Sin embargo, las noches siguientes se volvieron cada vez más inquietantes. A menudo escuchábamos pasos en los pasillos, aunque estábamos solos en la casa. Las luces se apagaban y encendían solas, y a veces, un frío repentino llenaba las habitaciones, incluso en los días más cálidos. Una noche, mientras dormíamos, el sonido de una risa infantil resonó en toda la casa, seguido de lo que parecía un juego de niños corriendo por el pasillo. Decidimos investigar el antiguo asilo, pensando que tal vez las construcciones cercanas estaban conectadas. La entrada estaba bloqueada y cubierta de maleza, pero conseguimos abrir una rendija para asomarnos. Desde la distancia, vimos las sombras de lo que parecían figuras moviéndose en el interior, a pesar de que no había electricidad en el edificio. Una noche, decidimos aventurarnos dentro del asilo. Armados con linternas y mucha valentía, nos adentramos en el edificio. El aire estaba cargado con una sensación de tristeza profunda, y el ambiente era opresivo. Mientras explorábamos, encontramos habitaciones llenas de muebles viejos y objetos olvidados. En una de las salas, encontramos una antigua cuna y un osito de peluche desgastado. De repente, un ruido fuerte y metálico resonó por el pasillo, seguido de un grito desgarrador que parecía venir de las paredes mismas. Corremos hacia la salida, y al mirar atrás, vimos sombras oscuras moviéndose rápidamente. Cuando salimos del asilo, el viento se calmó y el susurro cesó, pero no pudimos sacudirnos la sensación de que algo nos estaba siguiendo. En los días siguientes, las manifestaciones se hicieron más intensas. Los objetos en nuestra casa se movían solos y las luces parpadeaban de manera errática.
la sensación de estar siendo observados era constante. Desesperados, llamamos a un grupo de expertos en fenómenos paranormales para que investigaran. El equipo, al revisar el asilo, descubrió que antes de cerrarse, el lugar había sido utilizado para experimentos poco éticos en pacientes. Se habían llevado a cabo procedimientos inhumanos que habían dejado una huella imborrable en el lugar. Los espíritus de aquellos que habían sufrido en el asilo estaban atrapados, y su malestar se había extendido a las propiedades cercanas, incluida nuestra casa. Finalmente, el equipo realizó una serie de rituales para liberar las almas atrapadas. A partir de ese momento, la atmósfera en nuestra casa comenzó a cambiar. El aire se volvió más liviano, y los fenómenos paranormales disminuyeron considerablemente. Aunque la casa nunca volvió a ser completamente la misma, al menos la sensación de inquietud se desvaneció. Historia 3. Sombras en Villa de San Mateo. En 1995, me mudé a un fraccionamiento completamente nuevo, llamado Villas de San Mateo, en León, Guanajuato. Desde el principio vi cómo construían la que sería mi casa. Fui una de las primeras habitantes y, al mudarme, era casi la única residente. Recuerdo que ni siquiera habían instalado el alumbrado público. Aunque estaba recién casada de mi primer matrimonio, siempre estaba sola en la casa, que era grande y bonita. Al principio, me parecía curioso encontrar huellitas de pies y manos de un niño pequeño subiendo las escaleras, o que el estéreo se encendiera a todo volumen sin explicación. Recuerdo una vez, mientras limpiaba la recámara, que vi cómo la cama se hundió, seguido de un golpe como si alguien hubiera saltado de ella. Tenía un perro hermoso, a un cachorro, y una noche, cuando volvíamos de casa de unos vecinos, decidimos quedarnos en la recámara de abajo, ya que era muy tarde. Pasadas las 3 de la madrugada, el perro comenzó a llorar de una manera extraña, como si lo estuvieran lastimando. Estaba en el patio trasero. De repente, escuchamos un fuerte golpe, como si lo hubieran lanzado contra la puerta de la cocina. Al abrir la puerta, un fuerte olor a azufre invadió la casa y vimos una sombra negra que se precipitó hacia la coladera y desapareció. Con el tiempo, el fraccionamiento se fue llenando de vecinos, cada uno con su propia historia. Recuerdo a una vecina que relató cómo algo arrastró a su hijo por las escaleras mientras yo estaba presente. Empecé a rezar y a ordenar que se fuera lo que estuviera allí. Aunque se fue por un tiempo, la situación empeoró para ellos, ya que comenzaron a recibir golpes y a ver cómo se rompían cosas en sus casas. Llamé a un sacerdote amigo de mi familia para que bendijera mi casa, pero me dijo que no serviría de mucho, ya que el terreno donde estaba el fraccionamiento había sido un panteón en una ranchería. Era verdad, porque a la entrada aún se podía ver el viejo casco de una hacienda. Los vecinos y yo nos pusimos de acuerdo para vigilar, ya que cada noche se escuchaba pasar una carreta tirada por caballos a todo galope. Recuerdo el relinchar de los caballos y la carreta completamente negra. Sus ojos parecían fuego. A partir de entonces, muchas personas dejaron sus casas y, las que quedamos, pedimos a un sacerdote que bendijera el fraccionamiento, pero de nada sirvió. Finalmente, también me mudé por otros motivos. El fraccionamiento, que quedó prácticamente vacío, se llamaba Villas de San Mateo. Historia 4. El espejo de la casa maldita. Cuando me mudé a la antigua casa de la esquina, me advirtieron sobre su historia, se decía que estaba maldita. No presté mucha atención, era una casa hermosa con un precio atractivo, y el pequeño pueblo en el que se encontraba me parecía encantador. Sin embargo, pronto descubriría que la casa tenía secretos que preferiría no haber desenterrado. El primer indicio de que algo no estaba bien fue un gran espejo antiguo en el vestíbulo. Era un espejo elegante, con un marco de madera tallada y un cristal que parecía tener un brillo extraño. El vendedor me dijo que había sido un regalo de boda para la primera familia que vivió allí, y que había sido trasladado de generación en generación. Desde el primer día, el espejo me inquietó.
A menudo sentía que no estaba solo en la casa, que unas miradas invisibles me observaban desde sus reflejos. Las sombras parecían moverse de manera inexplicable y, a veces, la luz en la habitación se tornaba tenue y fría, como si el propio espejo absorbiera el calor. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un estruendo proveniente del vestíbulo. Al investigar, encontré el espejo roto en el suelo. El cristal estaba hecho añicos, y el marco estaba en pedazos. No había señales de una intrusión, y no podía entender cómo había sucedido. Decidí que lo mejor sería reemplazarlo, pero antes de hacerlo, me tomé un momento para mirar los fragmentos del espejo. Mientras examinaba los pedazos rotos, noté algo peculiar en un pequeño fragmento. En el cristal roto se reflejaba una figura borrosa, como una sombra oscura. Me giré rápidamente para mirar el vestíbulo vacío, pero no vi a nadie. El escalofrío que me recorrió la espalda fue palpable. Esa noche, las cosas empeoraron. Los ruidos en la casa se hicieron más intensos y frecuentes. Las puertas crujían, los pasos resonaban en el pasillo, y la temperatura en el vestíbulo descendía drásticamente. En la madrugada, me despertó un susurro en mi oído, como si alguien estuviera a punto de hablarme. No entendía las palabras, pero el tono era urgente y temeroso. Decidí investigar la historia de la casa. A través de documentos antiguos y relatos de vecinos, descubrí que la casa había sido escenario de tragedias inexplicables. Se decía que la familia original había sufrido una serie de muertes trágicas y misteriosas. Los rumores indicaban que el espejo había sido un portal, un vínculo con lo desconocido. Al parecer, el espejo tenía la capacidad de capturar las almas de aquellos que morían trágicamente en la casa. Cada vez que un reflejo se rompía, un nuevo espíritu quedaba atrapado en su fragmento, buscando una manera de liberarse y de reclamar el hogar que una vez tuvieron. Al comprender esto, decidí tomar medidas drásticas. Hice una limpieza ritual con la ayuda de un especialista en fenómenos paranormales, y luego reemplazamos el espejo por una simple pieza de cristal sin adornos. Aunque el ambiente se volvió más tranquilo, las experiencias extrañas y los susurros en la casa no desaparecieron completamente. A veces, cuando paso cerca de la antigua ubicación del espejo, siento una presencia inquietante, una especie de anhelo atrapado en el aire. La casa ha sido un lugar de historias no contadas y misterios sin resolver, y aunque me he acostumbrado a las sorpresas que ofrece, siempre me queda una sensación de inquietud. Gracias a todos por acompañarnos en esta narración. Espero que hayan encontrado estas historias tan fascinantes y aterradoras como yo. Si se suscriben, me ayudaría mucho. Nos vemos en el próximo episodio para explorar más historias que pondrán a prueba los límites de nuestra comprensión.